Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poder saludarles a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartir el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado. Estamos ya en el episodio número 3 de esta serie que la hemos llamado Transformación Generacional. En esta serie vamos a estar hablando acerca de diferentes temas bíblicos enfocados a la transformación generacional. Y en este episodio número 3, a este mensaje, a este episodio lo hemos llamado La esperanza a la que hemos sido llamados. Y es que hay una esperanza, hay una expectativa, hay un propósito por el cual tú y yo estamos en esta tierra. Hay una esperanza a la que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros, los que somos iglesia, los que somos hijos de Dios. Antes de compartirte la palabra de Dios y meditar en estos pasajes, quiero que hagamos una oración para que sea nuestro Señor Jesús, para que su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo nos acompañe en este tiempo, podamos tener sabiduría, podamos tener revelación, podamos tener entendimiento en su palabra y que la palabra que compartamos pueda producir ese fruto por el cual ha sido enviada. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es útil para enseñar, para redarguir, para motivar, y es por esto que hoy yo me siento muy convencido y muy direccionado en Dios para que podamos estar en esa línea de Dios para mí, es decir, que yo pueda ser un emisor del mensaje y tú puedas ser un receptor. Quiero estar en esa línea donde pueda estar conectado con Dios, Dios nos hable, Dios nos edifique y Dios nos bendiga poderosamente a través de su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra, por lo bueno que tú eres con nosotros, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú harás con cada uno de nosotros. Señor, hoy me posiciono en el lugar de ser un mensajero, de ser un emisor, de ser alguien que promueve buenas noticias, ser un anunciador de buenas noticias, ser un predicador, un evangelista. Quiero, Señor, que los mensajes que comparta sean de edificación para las personas que nos están escuchando a través de la radio y a través de internet. Que estas palabras sean específicas en momentos como estos que vive la humanidad. Estamos en esta serie de mensajes titulada Transformación Generacional y queremos ser transformados conforme a tu imagen, Señor. Queremos que tú nos moldees a tu imagen, queremos que tú nos ayudes a ser edificados en estos fundamentos de tu palabra, siendo la principal piedra del ángulo tú mismo, Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pido sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder compartir tu palabra. Te pido inteligencia, te pido que tu Espíritu Santo fluya en mi mente, en mi corazón, para que estas palabras, Señor, puedan estar cargadas de tu palabra
de tu Espíritu Santo y de tu corazón, Señor, que yo pueda transmitir lo que tú quieres darnos. Me he enfocado especialmente a hablar de esta serie, Señor, porque estoy apercibido, estoy en ese entendimiento, Padre, de que tú quieres que traslademos el avivamiento, la reforma a la siguiente generación, que podamos levantar una generación temerosa de ti, que haya temor a ti, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti. Padre, no le tenemos temor al hombre, sino a ti, a tu presencia, y no solamente temor, sino amor, respeto y un amor devocional, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra, enséñanos a orar, enséñanos a disfrutar de tu presencia, que no corramos a lugares de falsos placeres, a lugares de falsos deleites, Señor, que vayamos más bien al lugar preciso, al lugar correcto, al lugar donde se encuentran esos pastos verdes, esas aguas vivas, Señor, esos lugares delicados, y podamos tener descanso, porque tu palabra dice que si tu presencia va con nosotros, tendremos descanso. Queremos hallar ese descanso en momentos difíciles. Padre, te pido de manera muy especial por aquellos que están pasando por alguna enfermedad, por alguna crisis, aquellos que se encuentran en soledad. Te pido inclusive, Señor, por los que están en la cárcel y en los hospitales. Y digo la palabra inclusive porque muchas veces oramos por la iglesia y por nuestros seres queridos, pero nos olvidamos de clamar por los que están pasando por momentos muy difíciles en su historia. Oramos por los que están en las cárceles para que tengan libertad, principalmente la libertad espiritual. Oramos por los que están en los hospitales para que reciban sanidad y reciban salvación en momentos como estos. Oramos en el nombre de Jesús por nuestras autoridades para que caiga temor de Dios en ellos y ellos gobiernen conforme a la palabra de Dios. Oramos por aquellos que están en los diferentes lugares, en las diferentes instituciones, lugares de eminencia, como dice tu palabra. Oramos por ellos para que tengan temor de ti y para que actúen conforme al reino de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia se manifieste en este tiempo, se manifieste llena de amor, llena de gracia, llena de justicia, llena de paz y llena de gozo. Que tu presencia, Señor, nos acompañe en esta travesía. Padre, me declaro incompetente sin ti, me declaro una persona dependiente de ti. Apartado de ti nada puedo hacer, pero contigo soy más que vencedor. Te pido, Señor, que me des de tu presencia todos los días. Como dijo el rey David, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Espíritu noble me sustente. Que yo pueda ser una persona humilde, una persona que te agrade, Señor. Quita de mi corazón, quita de mis labios, quita de mi ser, Señor, toda altivez. A veces no nos damos cuenta, Padre, a veces queremos estar en esa comunión contigo y no nos damos cuenta que todavía hay muchas cosas que a ti no te agradan, Señor. Haz un lado, Padre amado, quema con el fuego de tu Espíritu todo pensamiento contrario a tu voluntad. Padre, que corramos a buscar tu presencia, que corramos a buscar tu palabra, que no tengamos rencor en el corazón, que no tengamos ninguna raíz de amargura, que no tengamos en nuestro corazón alguna rebeldía a tu palabra, algún orgullo, alguna altivez, Señor. Renunciamos totalmente al egocentrismo y declaramos, como declaró el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Jesucristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo para darte gracias a ti, para darte la gloria, para darte la honra, para darte el reconocimiento, Señor. Hoy me traslado a los lugares celestiales, conforme a lo que señala Efesios, y compartiré tu palabra, Señor, con denuedo, porque tú quieres hablarnos de grandes tesoros, de grandes regalos, de grandes baluartes que vienen de tu presencia, Señor. Y esos baluartes, esos regalos, tenemos que cuidarlos. Esas joyas celestiales son para cuidarse. Te pido, Señor, que yo sepa transmitir el mensaje
y que los oyentes, las personas que me van a escuchar, sean motivados, sean motivadas con tu palabra. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, y concerniente al tema de hoy, la esperanza a la que hemos sido llamados. Vamos a leer primeramente lo que dice Efesios, capítulo 1, y aunque voy a leer los primeros versos, después me voy a enfocar a lo que dice el verso 16 y el verso 17 y 18. Voy a leer los primeros versos. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora viene lo interesante concerniente al mensaje de hoy. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En base a este pasaje quiero señalar la primera palabra clave. La iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué tenemos que orar en esto? Porque sin sabiduría y sin revelación el pueblo perece. Donde hay falta de conocimiento y falta de revelación, el pueblo está pereciendo. Donde hay falta de luz,
la oscuridad prevalece, pero cuando llega la luz, cuando llega el conocimiento de Dios, entonces se disipa toda tiniebla, se disipa toda mentira. ¿Por qué? Porque la verdad es luz y la verdad es Jesús. La iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y de revelación. Es importante que nosotros estemos conectados con la palabra de Dios. En este tiempo tan difícil de la historia, hace falta más revelación. Hace falta que usted y yo oremos al Espíritu Santo para que se manifieste a nosotros. Oremos de tal manera para que la revelación no se vaya, la revelación no se pierda. Que seamos buenos administradores de la palabra de Dios. Y en momentos como estos que vive la humanidad, tenemos que estar nosotros con ese entendimiento. Primer palabra clave, la iglesia tiene que orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, la sabiduría y la revelación, ¿para qué es? ¿Para qué vamos a pedir sabiduría? ¿Para qué vamos a pedir revelación? Esta es la segunda palabra clave en este mensaje. Primero tenemos que orar, y esto quiero que lo tengamos muy en claro. Tenemos que orar para que haya una oración en la iglesia pidiendo sabiduría y revelación. Es decir, alguien me va a decir a mí, vamos a orar para que la gente ore. Sí, vamos a orar pidiéndole a Dios que la iglesia tenga revelación, tenga entendimiento, tenga sabiduría, y que la iglesia aprendamos a orar como conviene. Porque muchas veces oramos para pedir tantas cosas, pero lo más importante que debemos pedir tú y yo es sabiduría y revelación para poder discernir este tiempo. La oración tiene poder, pero la oración con revelación tiene un poder aún más grande. Cuando tú y yo oramos con entendimiento, cuando tú y yo oramos con sabiduría, nuestra oración tiene un impacto más poderoso. Y de eso es que yo te estoy hablando el día de hoy, para que tú puedas estar conectado con el Espíritu Santo. También el apóstol Santiago dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro. Es necesario que la persona que ora, ore con sabiduría, pero es necesario que la persona que ore con fe. A veces pensamos que la fe es ciega, la fe es vaga, pero la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se ven. Si la fe es la certeza de lo que se espera, tiene que haber una expectativa desde que estamos orando. Por eso la Escritura dice, todo lo que pidas al Padre en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Si tú oras a Dios, espera que vas a recibir, porque la fe es como la semilla de mostaza, como el grano de mostaza. La persona que siembra esa semilla está esperando el crecimiento. Cuando tú siembras una semilla en fe, esperas el resultado. Tú no dudas de que esa semilla dará su fruto. De la misma manera, cuando tú y yo estamos orando a Dios, tenemos que tener la seguridad de que nuestras oraciones son respondidas en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ante el cual se dobla toda rodilla. En el nombre de Jesús, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Entonces, la primera palabra clave es: la iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, la sabiduría y la revelación tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Para que sea alumbrado nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Palabra clave número 2.
La luz de su palabra, es decir, tú y yo no podemos saber a qué fuimos llamados si no escudriñamos en las Escrituras. La luz de su palabra y la sabiduría traerá revelación acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados. Ahora es importante señalar a qué fuimos llamados tú y yo. En esta tercera palabra clave quiero basarme en lo que enseña Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿por qué? Hay un por qué, hay un para qué. Dice el pasaje: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús. ¿Quién es la luz del mundo? Es Jesús, pero también la iglesia somos luz del mundo. Entonces, hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la tercera palabra clave. Es decir, la esperanza a la que hemos sido llamados es precisamente dentro de esa esperanza. Nosotros esperamos en Jesús. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que estaba preso del pecado, el que era esclavo del pecado, de las drogas, del pecado del alcoholismo, del pecado de las mujeres, de llevar una vida disipada, el que era esclavo de delitos, el que era esclavo de muerte a causa del pecado, ha sido llamado de allí con un propósito: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el único propósito por el cual tú y yo somos iglesia es para anunciar las virtudes de Jesús, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin Él no hay propósito de ser iglesia. Y si no estamos cumpliendo con la gran comisión de anunciar estas virtudes, no estamos siendo iglesia. Es decir, no estamos cumpliendo con la esperanza a la cual fuimos llamados. Ahora yo te pregunto, ¿quién es la esperanza del mundo? Alguien me podría decir, es Jesús. Claro que sí. Pero ¿quién es el cuerpo de Jesús en la tierra? Y obviamente somos la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Jesús. Como lo dice Efesios capítulo 1, dice, este pasaje lo dice claramente. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza ¿a quién? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia somos su cuerpo.
y Jesús nos ha hecho cabeza y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos su cuerpo y Jesús nos ha puesto como cabeza y sometió todas las cosas bajo sus pies. Si nosotros somos el cuerpo, ¿quiénes son los pies? Obviamente nosotros. La iglesia somos su cuerpo y Jesús nos ha puesto como cabeza en su creación. Es decir, tú y yo estamos aquí como embajadores para representar el reino de Dios, el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo, y estamos aquí para representar sus intereses y estamos aquí para velar por la verdad. Estamos aquí para ser cabeza y no cola, para que seamos cabeza sobre todas las cosas. La iglesia está aquí para representarlo a Él y para que todas las cosas vengan cautivas a Él. Por eso los que esperan el rapto están esperando irse en una nube y no quieren cumplir con la gran comisión a la cual fueron llamados. Si ellos se van, si la iglesia nos vamos, ¿quién cumplirá con la gran comisión? ¿Quién le predicará a aquellos que no han escuchado el mensaje? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Dice este canto de Marcos Witt. Entonces tú y yo hemos sido llamados para cumplir con la gran comisión, para ser cabeza en esta creación. Ahora, es importante señalar la quinta palabra clave en este mensaje. Ya hemos compartido 4 palabras claves y la quinta palabra clave es la siguiente. Quiero que nos conectemos con esta palabra. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia somos la luz del mundo que debe alumbrar la luz de Jesús. Es decir, nosotros no alumbramos con luz propia, porque claramente dijo Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Entonces hemos sido llamados a alumbrar conforme a la luz de Jesús, alumbrar conforme a la sola escritura, a la sola fide, a la sola gratia, a la sola solus Christus, soli Deo gloria, sola adoración, sola plenitud de vida en Dios. Tenemos que alumbrar a este mundo lleno de dolor, lleno de tristeza. En el siguiente mensaje de mañana hablaré del propósito de la unción, porque la unción tiene un propósito en cada uno de nosotros. Pero antes he hablado en este mensaje la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Para qué fuiste llamado en esta tierra? ¿Para qué fuimos llamados nosotros a ser iglesia? Y esto está resumido en estas 5 palabras claves que te he compartido en base a las Sagradas Escrituras. La esperanza a la que hemos sido llamados es la siguiente. La iglesia debemos orar para que venga espíritu de sabiduría y de revelación. Si tú y yo no oramos para que venga sabiduría y revelación, la iglesia estará adormecida, como en muchos lugares está y como hemos estado durante muchos años, sin sabiduría, sin revelación, lo cual ha provocado que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Palabra clave número 2. La luz de su palabra y la sabiduría traerá revelación acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados. Es decir, el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas, pero si no nos sometemos a la luz de su palabra y escuchamos la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, no vendrá revelación para que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Palabra clave número 3. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Nuestro llamado es anunciar sus virtudes. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes serán mis testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra.
¿Cuál es el trabajo de un testigo? Testificar. Entonces, si tú y yo testificamos, tenemos que anunciar. Tenemos que anunciar las virtudes de su poder. Virtud tiene que ver con beneficios. Virtud tiene que ver con poder. Y el poder del reino de Dios tiene que anunciarse en medio de esta generación que necesita de Dios. La cuarta palabra clave es la siguiente. La iglesia somos su cuerpo y Jesús nos ha puesto como cabeza en su creación. Si nosotros somos su cuerpo, la cabeza es Jesús. Pero si todas las cosas las puso por debajo de sus pies, nosotros somos participantes de ese señorío con Jesús en los lugares celestiales. Todas las cosas fueron sometidas a la voluntad de Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y la iglesia somos su cuerpo y Jesús nos ha puesto como cabeza en su creación. En esta creación que es la tierra, tú y yo como iglesia fuimos llamados a ser cabeza. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en cielo y en tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, nos está diciendo, les entrego el poder para que vayan y hagan discípulos. No tengan temor, porque la potestad la tengo yo y les he hecho partícipes de esa potestad. Hollarán serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo ustedes tendrán autoridad. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Y la palabra clave número 5 es la siguiente. La iglesia somos la luz del mundo que debemos alumbrar la luz de Jesús. No tenemos luz propia. Sin Jesús no somos nada. Necesitamos la luz de Jesús. Y la luz de Jesús hoy más que nunca tiene que brillar. Que brille el nombre de Jesús. Que brille su palabra. Que brille su voluntad. La iglesia somos su cuerpo. La iglesia somos la luz del mundo. Somos la esperanza del mundo. La iglesia somos la luz del mundo que debemos alumbrar la luz de Jesús. Si no alumbramos la luz de Jesús y estamos alumbrando la luz de la denominación o la luz propia, no vamos a tener resultados. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Y también dijo, no vayáis sin antes ser investidos del poder de lo alto. Es tiempo que la luz se ponga en alto, alumbrando la luz de Jesús. Mañana vamos a estar compartiendo esta tercera palabra clave, el propósito de la unción. Así que prepárate, acompáñanos en el siguiente mensaje, oramos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por estas 5 palabras claves. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Hemos entendido la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, que entendamos este propósito, que lo cumplamos y que lo vivamos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécenos con tu Espíritu Santo, fortalécenos con tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendice a cada uno, a cada una que me escuchan a través de la radio, a los directivos de radio y a todos aquellos que hacen posible estas transmisiones. En el nombre de Jesús, amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.